Amén, amén. ¿Cuántos damos un gloria a Dios al Señor Jesucristo? Los saludo en el nombre del Señor Jesús, a toda la amada iglesia, y los invito en esta hora que oramos la palabra del Señor Jesucristo allá en Mateo 24:13. Vamos a meditar un poco en la palabra. Lo invito también en esta hora que esté conectado con el Señor Jesucristo, que yo creo que Dios tiene palabra de vida eterna para todos aquí. Amén. Leamos todos a una voz el versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Amén. Pueden estar cómodos, hermanos. El Señor Jesucristo yo creo que nos ha bendecido a cada uno de una manera especial. Amén. Creo que con el hecho de que estemos aquí ya es una bendición. Y para mí, en lo personal, es muy importante el hecho de venir a culto. Para mí es bonito el hecho de tener el culto a la semana. Para mí es difícil perderme un culto a la semana. Y es bonito cuando esto sucede, amén. Esta es una bendición de Dios, el hecho de que estemos aquí, el hecho de que Dios nos dé de pronto un trabajo para sostenernos y así mismo nos dé un tiempo para venir a culto, amén. Todos los días de pronto también nosotros sufrimos problemas, amén. A veces hay batallas que se pierden, a veces hay otras que se ganan. Pero una vez dijo alguien, en Cristo todas las batallas se ganan, amén. ¿Cuántos lo creen así? Amén. En Salmos 46, 1 y 2 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Segunda de Timoteo 4:7 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Amén. Creo que en todo momento Dios está con nosotros, aún en los momentos difíciles, aún en los momentos felices, porque Dios permite que pasen estas cosas para con nosotros. Pero yo le quisiera preguntar a usted, hermano, y que se contestara a usted mismo, ¿qué es ganancia para usted? Si usted está en una dificultad, ¿qué es ganancia? De pronto en un día de dolor y sufrimiento, la ganancia puede ser sano, amén. Los que de pronto tienen una enfermedad, los que de pronto están afligidos por algún dolor, la ganancia puede ser el ser sano. En un día de estrés por problemas económicos, la ganancia puede ser de pronto encontrar un trabajo o simplemente una bendición, amén. Dios se expresa de una manera totalmente diferente con cada uno de nosotros. A unos da lo que quiere para solucionar su problema. De pronto, como les decía, estamos afligidos, tenemos dolor y Él da sanidad para solucionar el problema. Pero a otros le quita lo que tiene para solucionar su problema. De esta es la manera en la que Dios hace sus cosas. A veces tenemos sufrimiento y no nos damos de cuenta. A veces estamos sufriendo por de pronto un celular que tenemos en la casa y no nos damos de cuenta. A veces sufrimos porque hay algo en nosotros que ni siquiera nosotros nos damos de cuenta que está. A veces hacemos cosas que no sabemos que están malas. A veces hacemos cosas que creemos que están bien y Dios nos las quita porque es para nuestro bien. Amén. Todo esto es para la gloria del Señor. Yo he pensado siempre que de pronto cuando dicen aquí que un hermano está en el hospital, también es para la gloria de Dios. Porque Dios hace sus cosas de una manera perfecta, amén. Y hemos visto cómo Dios se glorifica por medio de estos hermanos, cómo son sanos, cómo algunos van y predican el evangelio en las iglesias, en los hospitales. Y eso es muy bonito porque Dios se gloria por medio de tal vez cosas que creemos que son dificultades. Y Dios ha hecho muchos milagros por medio, y nos los ha expresado por medio de la Biblia, y también ha mostrado cómo muchos han sufrido
y cómo muchos han sido sanos gracias a él. Como un claro ejemplo, y yo creo que muchos lo tomamos y me parece un ejemplo bastante bonito, y es el de Abraham. Amén. Dios le dice a Abraham, bueno, primeramente Abraham su esposa es estéril, no pueden tener hijos, y Dios le pide un hijo a Dios. Y Dios le da ese único hijo a Abraham. Pero llega el día en que Dios decide probar la fe de Abraham y decide decirle lo siguiente, allá en Génesis 22, 1 y 2 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Yo creo que esta situación es muy difícil. Para muchos de pronto debe ser muy difícil el hecho de dar a un hijo único aún más. Pero en este caso, Abraham, su esposa era estéril, y era una bendición que Dios les había dado. Era algo que para ellos era imposible, pero Dios se los dio. Y Dios le estaba pidiendo que se lo diera de nuevo a él. Más adelante en Génesis 22 dice: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y es bastante difícil de entender esto, la verdad, porque en lo personal, como les decía, creo que un hijo es algo que uno ama demasiado. Pero en este caso Abraham estaba dispuesto a darlo todo por su Dios. Abraham estaba dispuesto a entregar absolutamente todo, así como Dios lo hizo en la cruz del Calvario. Amén. También está José. José fue entregado por sus hermanos a un rey. Un poco más adelante en Génesis 37, 23 al 28 nos dice: sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron a la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua, y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galad, y sus camellos traían aromas, bálsamos y mirra, e iban a llevarlos a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que metamos a nuestro hermano de que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámoslos a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los medianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Yo creo que en este momento para José era una batalla perdida, amén. Porque el hecho de ser el hijo menor, de pronto el hijo preferido por su padre, el hijo que tenía los sueños, el hijo que sí era como el preferido de sus padres, de pronto podría ser algo muy bonito para él, pero sus hermanos se pusieron bravos y llegó el día en el que lo vendieron. Y para él debió ser una derrota. Yo creo que él decía: no, ahora qué voy a hacer, ya me entregaron, ya no puedo hacer nada. Lo llevaron a donde el rey, lo metieron a la cárcel unos días, lo dejaron allá. Y yo creo que para José era ya pérdida totalmente. Para José era una batalla más perdida. Job también le pasó algo parecido. Dicen Job 3, 1 al 5: después de esto abrió Job su boca y maldijo su día, y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo: varón es concebido. Sea aquel día sobrio, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo, tinieblas y sombra de muerte. Repose sobre el nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. Aquí Dios está maldiciendo su día. Job está maldiciendo su día. Esto porque Dios le había quitado todas sus pertenencias y tras del hecho le había dado una enfermedad. Job era una persona que tenía muchas pertenencias, tenía muchas ovejas, tenía mucho ganado, muchas vacas, pero un día Dios
también decide quitárselas. Y yo pienso que en este caso también la gloria es para Dios porque decidió quitárselas. Asimismo, Dios decide darle una enfermedad a tal momento en el que Job decide maldecir su día. Pero es muy bonito porque Job nunca decide dar una mala palabra contra Dios. Inclusive hasta su esposa le dice que maldiga a su Dios, pero él no decide hacerlo, porque él confía en su Dios y sabe que su Dios lo tiene para grandes cosas. Pedro es otro que también tuvo un gran problema. Dice allá en Hechos 12, 4 al 5, y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen y su propinia sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Aquí Pedro también creo que en ese momento sintió que perdía la batalla. En ese momento sintió que de pronto Dios ya se alejaba de él, que Dios ya no estaba con él. De pronto, si Pedro conocía este versículo, tal vez se le olvidó en ese momento. Se le olvidó que más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Pienso también que esta es una situación muy difícil. Asimismo también Daniel, allá en Daniel 6:16 nos dice: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Daniel era una persona de fe, una persona de oración. Él oraba 3 veces al día. Llegó un momento en el que el rey dice que no podrán alabarle a nadie más que a él. Unos soldados lo vieron a Daniel clamándole a Dios y deciden ir a decirle al rey, y el rey decide ir a meterlo a la fosa de los leones. Pero estos santos me encanta y me parece algo muy bonito, y es que hay algo representativos con ellos, algo en común, y es la comunión con Dios. Cada uno tenía una hermosa comunión con Dios. Daniel oraba 3 veces al día. Pedro era una persona de ejemplo. Job era una persona fiel a Dios. José era una persona que también era fiel a Dios. Aún así Abraham lo era 3 veces más, teniendo tanta fe en Dios. Y cada uno de ellos sufrieron un momento difícil en su vida, y cada uno de ellos creyeron que de pronto perdían la batalla. La comunión con Dios es muy importante. Y por eso Dios en ese momento decidió esto para ellos. Por eso Dios puso pruebas. Pero ninguno de ellos dijo: he perdido esta batalla, porque en Dios siempre hay ganancia. Amén. Hay una oración que hay en la Biblia que estaba nombrando el hermano el día martes, y me pareció muy bonita, porque es el expresar la manera en la que se le debe orar a Dios. Amén. Hay un versículo en Juan 14, 13 al 14, que nos habla sobre pedir en el nombre del Señor Jesús, que es muy importante el pedir en el nombre del Señor Jesús, porque solo hay un solo nombre sobre este mundo, amén, que es el único Dios y Salvador, Jesucristo. Dice Juan 14, 13, dele ese aplauso al Señor, hermano. Estos siervos del Señor decidieron pedirle a Dios aún en la dificultad, aún en el problema, así como lo hacían en la felicidad y en la tranquilidad que Él mismo les daba. Dice en Juan 14, 13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Porque solo en ese nombre hay salvación. En Hechos 14, 12 nos dice: y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén.
Abraham aún en la dificultad, cuando su hijo estaba ahí de pronto postrado, cuando él mismo había postrado a su hijo porque el Dios Altísimo se lo había dicho, él ya a punto de degollar a su hijo. Entonces ahí en ese momento el ángel de Jehová le dice voces desde el cielo. Quiero que leamos allá en Génesis 22:11. Entonces el ángel de Jehová le dio voz desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él le respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Amén. Aquí Dios se dio de cuenta la fe tan grande que Abraham tenía con él. Asimismo sucedió con José. José logró triunfar luego de la dificultad. Todo porque siempre estuvo de la mano del Señor Jesús. En Génesis 41:39 dice: y dijo Faraón a José: pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Amén. Esta fue una batalla más que él pudo ganar. Esta fue una batalla más que Dios le puso y él pudo ganar. Job, después de sufrir tanto, después de tener tantas dificultades, después de pronto estar postrado en una cama, Dios decide quitar su aflicción. Allá en Job 42:10 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con el pan en su casa. Y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová al postrer estado de Job más que el primero. Primero tuvo 14,000 ovejas, 6,000 caballos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Amén. Job fue bendecido el doble después de pasar por tanta aflicción. Pedro lo mismo. Hechos 12:10, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual les abrió por sí mismo. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, amén, y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Pedro ha sido librado de la cárcel, amén. Daniel, y acercándose al pozo, llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien continuamente sirves, ¿te ha podido librar de estos leones? Esto se lo decía el rey a Daniel en una mañana. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió un ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Amén. El hermano Pedro decía esta mañana en el ayuno que hay dificultades por las que nosotros pasamos, y estaba precisamente en ese momento hablando de una dificultad económica. Y yo creo que en algún momento todos hemos tenido una dificultad económica, o en algún momento alguno la tendrá, amén. Pero creo que es momento de tener confianza en el Señor Jesucristo, amén. Creo que es momento de que no nos cerremos a pensar que de pronto el Señor Jesús nos ha permitido que nosotros perdamos esta batalla. Hay una canción que es muy bonita en la que dice el título de aquí:
he perdido 1000 batallas. Pero es muy bonito lo que dice después, porque dice que aún perdiendo esas 1000 batallas han sido ganancias en Dios, amén. Y aún cuando de pronto perdí una batalla, estando enfermo y llegando al hospital, ganó una batalla saliendo de ese hospital totalmente sano, amén. Y aún cuando de pronto perdí una batalla, al estar de pronto quedado en un arriendo, quedado en una cuota que necesitaba, la gloria sea para Dios porque llegó una bendición y pudo pagar eso, amén. Esas son las batallas que ganan los cristianos. Esas son las batallas que ganamos aquí en la iglesia, amén. Esas son las batallas que se quiere que el cristiano tenga. Dios aún tiene cosas únicas, cosas que nadie nunca se imaginó, cosas que nunca nos imaginamos. Las guerras, de pronto los conflictos, los gobiernos, las dificultades económicas, las dificultades físicas, todas estas cosas han pasado. De pronto en este caso resaltando las dificultades físicas, yo quisiera que fuéramos a la Biblia ya en Marcos 10:52 que dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Más adelante en Segunda de Crónicas, antes en Segunda de Crónicas dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Salmos 6:2. Esta es una alabanza que está dando David a Dios y me parece muy bonita porque le debió salir del alma cuando dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo, sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen, amén. Esta es una alabanza que daba David a Dios. Yo creo que las dificultades las estamos pasando todos y en todo momento. El día de hoy, en mi casa, por la gracia de Dios, estamos construyendo la casa, le estamos poniendo un segundo piso. Y el día de ayer terminaron de quitar el tejado y pues quedó descubierta totalmente la casa. Y tuvimos que buscar un lugar para dejar la herramienta y dejar el material. Y pues desafortunadamente, o no sé si para la gloria de Dios, como les decía, el día de hoy amanecimos y se robaron el material, se robaron la herramienta. Y yo en principio pues lo tomé muy mal porque es difícil después de que de pronto uno se esfuerza y tiene sufrimiento para conseguir ese dinero y de un momento a otro desaparezca de esa manera, ¿no? Y mi madre en ese momento se fue hacia allá, hacia la casa con el obrero y pues allá hablaron. Pero hubo algo que me dejó muy marcado y es la manera en la que mi madre tomó eso. Porque en lo personal creo que sí, la gloria es para Dios, amén. Pero son batallas difíciles que Dios le pone a uno. Y entonces mi madre decía que se sentía feo, que había como un vacío, que se sentía feo porque pues es una pérdida más. Pero también decía que sí, la gloria para Dios y a seguir adelante, amén. Y toda la honra sea para Dios porque yo estoy seguro que Él va a cumplir su propósito ahí, amén. Y yo estoy seguro que esas cosas que Él hace, las hace por algo. La gloria sea para el Señor Jesucristo. Dios en cada uno de estos personajes que les hablaba y de pronto en muchos casos que nosotros hemos vivido aquí, sanó. Dios sanó a cada uno de estos. Y le puedo decir en esta hora, hermano, que Dios puede desde lo más pequeño hasta lo más grande. Qué bonito sería que nosotros de pronto a la hora de tener un hijo, los que ya tengan un hijo le puedan enseñar a sus hijos que aún así teniendo una gripa clamen a Dios para que los sane, amén. Porque aún en la cosa más pequeña Dios se glorifica. Y ya yo estoy seguro que de pronto va a llegar el día en el que de pronto tengan una enfermedad muy grande o conozcan a alguien con una enfermedad muy grande y puedan clamar a Dios y Dios sane esa enfermedad, amén. Eso es bonito porque desde chiquitos se están instruyendo en el camino del Señor.
Así como Dios va a poner estos problemas pequeños, va a poner estos problemas grandes, pero vamos a salir de ellos de una manera gloriosa, amén. Él es dueño del oro y de la plata, dueño de la vida misma. Por eso confía en Él, amén. Yo no sé si aquí alguno de pronto está pasando en alguna dificultad. Yo no sé si de pronto aquí tiene alguien algún problema económico. Yo no sé si alguno de pronto aquí está sufriendo porque están haciendo el recorte de personal en la empresa y piensan que lo van a echar. Yo no sé si alguno de pronto aquí piensa que le está yendo mal en el trabajo y quiere irse a otro lugar a trabajar. Yo no sé si de pronto alguno tenga aquí una enfermedad. De pronto alguno tenga que salir de aquí para el hospital. De pronto alguno tenga aquí a un hermano, a un amigo, a un primo, a un familiar enfermo. Pero hay que confiar en Dios, amén. Hay que confiar en Dios porque Él siempre ha estado con nosotros, Él siempre ha estado con sus hijos, así como lo estuvo con Pedro, así como lo estuvo con Job, así como lo estuvo con Daniel, así como lo va a estar con todos nosotros. Él se va a glorificar por medio de esos problemas, amén. Yo lo invito a usted que esté en pie en esta hora, hermano, y vamos a orarle al Señor. Vamos a orarle al Señor por esa dificultad. Y yo quiero en esta hora, hermano, que usted le dé la gloria a Dios por esa dificultad. Amén. Yo quiero, hermano, que si usted de pronto debe un dinero, le dé gloria a Dios porque debe ese dinero. Yo quiero que si de pronto está enfermo, que si de pronto tiene algún dolor, le dé gloria a Dios por ese dolor. Y le aseguro que Dios abrirá sus ojos, amén. Y Dios le mostrará la sanidad, Dios le dará la sanidad, Dios le dará un empleo, Dios le cambiará esa situación difícil, amén. Allá en 1 Corintios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, amén. ¿Cuántos aman aquí al Señor Jesucristo? Toda la honra sea para el Señor Jesús, amén. Vamos a orar por esa dificultad, vamos a darle gracias a Dios por esa dificultad. Y aún así, yo estoy seguro que Dios va a cambiar la situación de muchos aquí, amén. Yo estoy seguro que Dios va a abrir los ojos y va a abrir el oído de cada uno de nosotros y le va a mostrar de todo lo que Él tiene para usted, amén. Oremos en el nombre del Señor Jesús. Dios Todopoderoso, Rey de Reyes.